Le aprecio mucho al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que haya tenido la confianza de contestarme esta llamada esta tarde. Alejandro, muchas gracias, muy buenas tardes. Con mucho gusto, Joaquín, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A ver, ya quiero que nos digas, porque luego no lo tenemos claro, ¿cuál es la función esencial del Banco de México? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Por qué existe? ¿Para qué? Sí, con mucho gusto. El mandato constitucional del banco es mantener una inflación baja y estable. Es decir, que la moneda nacional que nosotros tenemos obligación de poner en circulación mantenga su poder adquisitivo. Y eso es inflación baja y estable. Ese es el objetivo primordial del banco. Y después tenemos dos que son finalidades aledañas, que es mantener un sano desarrollo del sistema financiero y un eficiente sistema de pagos. Bien, esos tres puntos los está cumpliendo el Banco de México. Vamos a ver primero inflación. El Banco de México ha mantenido política monetaria para que la inflación regrese a la meta de 3%. El año pasado tuvimos un año complicado en el que la inflación subió a más de 6% y ha tenido una tendencia hacia la meta, y pues estamos precisamente utilizando nuestros instrumentos para el cumplimiento de nuestra meta. Bien, en cuanto al funcionamiento que hablabas de la banca. En cuanto al sistema financiero, tenemos un sistema financiero muy sólido, robusto. De hecho, ayer tuvimos sesión, antier en la noche tuvimos sesión del Consejo de Estabilidad Financiera, y un poco veíamos los elementos de fortaleza que tiene el sistema, las medidas macroprudenciales que se han adoptado precisamente para que tanto no solo los bancos, sino el sistema financiero en su conjunto esté en posibilidad de resistir posible volatilidad que hemos tenido tanto en el entorno externo y de diversa índole, y tenemos un sistema financiero sólido y bien capitalizado. O sea, que si hay una crisis económica, no es responsabilidad del Banco de México, sino de la Secretaría de Hacienda, es decir, del gobierno federal. Yo creo que hay muchos escenarios que uno puede imaginar adversos. Precisamente lo que el Banco de México ha hecho es tratar de consolidar lo que podríamos llamar los cimientos de la economía, que son los cimientos macroeconómicos. Hay algunos que son de nuestra entera responsabilidad, como es la política monetaria. Hay unos que son de responsabilidad compartida, como es la política cambiaria y la regulación del sistema financiero, y hay otros que dependen de la Secretaría de Hacienda y del gobierno federal en general, que es como es la política fiscal. Entonces, ese es el objetivo. Hay áreas de responsabilidad exclusiva y hay áreas de responsabilidad compartida. Lo digo porque Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, dijo que si hay desequilibrios macroeconómicos o inflación en su gobierno, será por circunstancias externas o por el mal manejo que haga el Banco de México, no por el gobierno de la República. Yo creo que eso hay que verlo como un intento por decir que cada quien dentro de su trinchera tiene que hacer su área de responsabilidad. Nosotros, dentro del Banco de México, tenemos nuestro mandato claro y nuestros instrumentos para lograrlos. Y nosotros seremos responsables de que nuestro mandato y nuestros elementos que son de nuestra responsabilidad se cumplan, así como para ello también necesitamos, y sobre todo por esas áreas de intersección que comentaba, que también se mantenga y se siga teniendo un enfoque de política fiscal adecuado, y convivimos y compartimos responsabilidad en materia de estabilidad macroeconómica. ¿México está en bancarrota, gobernador del Banco de México? Yo creo que es muy importante distinguir que, en primer lugar, la solvencia la podemos identificar como la capacidad para hacer frente a diversas obligaciones. Y destacaría que México tiene, en el ámbito macroeconómico, un marco solvente y sólido. Los cimientos, como comentaba, de la política económica son sólidos y firmes. Hay muchos elementos y a lo mejor muchas obligaciones que merezcan una reflexión o una consideración diferente. En materia de política macroeconómica, los cimientos son sólidos. Son sólidos, es decir, existen recursos para cumplir todas las obligaciones.
Las obligaciones dependen de cuál sea el ángulo que se tenga. Hay intermediarios financieros que tienen solidez financiera y están en capacidad para poder hacer frente a sus obligaciones. El gobierno federal tiene una posición robusta que también le permite hacer frente a sus obligaciones. Es decir, muchos de los pilares, estos que comentábamos, macroeconómicos, que es política fiscal, política monetaria, cambiaria y solidez del sistema financiero, tienen tales características que están en posibilidad de hacer frente a sus obligaciones con cabalidad. En este momento las reservas superan o están alrededor de los 170,000 millones de dólares, más esta línea de crédito flexible del Fondo Monetario, creo que son 88,000 o 98,000 millones de dólares, ¿no? Sí, digamos que esa es la suma de la disponibilidad de recursos en moneda extranjera a la que podría tener acceso el país. Eso además de las reservas. Sí. La línea de crédito flexible es una línea de crédito que se tiene contratada con el Fondo Monetario Internacional. Se necesita tener criterios de elegibilidad altos en materia de buen manejo de política macroeconómica y México los cumple. Bien, ¿tiene alguna preocupación el gobernador del Banco de México por el inicio de un nuevo gobierno? Yo creo que precisamente para que estas transiciones se hagan de una manera adecuada es que se ha estado construyendo un andamiaje macroeconómico que, como señalaba, son los cimientos de la economía. Eso no significa que no haya en el resto del edificio cosas que se necesiten mejorar o modificar, pero el punto de partida es tener cimientos sólidos. Y precisamente para que podamos tener, como cualquier país democrático, una transición adecuada y en orden, es que es importante invertir el esfuerzo y el trabajo a que estos cimientos sean sólidos. No tiene duda sobre la supervivencia de la autonomía del Banco de México. Yo creo que la autonomía del Banco de México viene de una razón, podríamos decir hasta histórica, de que por varias décadas tuvimos crisis de balanzas de pagos y digamos que la sociedad mexicana llegó a la conclusión de que para evitar que la emisión de dinero primario que tiene el Banco Central cayera en un mal uso y por resolver problemas de corto plazo comprometieran el largo plazo, es que se diseña un entorno con autonomía en el cual se trata de hacer que el Instituto Central, que el Banco de México, esté ajeno a los ciclos políticos y que tengamos un mandato claro, que es la estabilidad, que es un bien, podemos entenderla como un bien público, que es nuestra obligación proveerlo a la economía. Por último, gobernador del Banco de México, ¿se ha reunido o ha hablado con el presidente electo? Sí, la semana pasada tuvimos una reunión el jueves de la semana pasada. ¿Y qué pasó? Fue una muy buena reunión de trabajo sobre temas de coyuntura, sobre temas de agenda compartida y te dirá que fue una buena reunión de trabajo. Bien, termina uno de los vicegobernadores, ¿no? Sí, cada 2 años hay un periodo que revisa el término por un subgobernador. En este caso, en este diciembre, corresponde el fin de término al doctor Manuel Ramos Francia y eso sería en diciembre y obviamente pues la sucesión aplica, es una decisión, una propuesta presidencial que debe ser ratificada por el Senado y esa es un poco la lógica, que cada 2 años hay una renovación en su caso o puede repetir si cumple con los requisitos de ley. O sea, sí puede repetir. Sí, legalmente cumple con esos requisitos. En este caso de Ramos Franco, ¿cumple? Cumple con los requisitos, sí. Digamos que él o quien decida el Ejecutivo y después la ratificación del Senado. O sea que es decisión del Ejecutivo si puede continuar Manuel Ramos Franco o si propone a otro, ¿es correcto? Así es decisión del Ejecutivo que debe ser ratificada por el Senado. Sí, bien. Y en el caso de tu gestión como gobernador, ¿cuándo termina? Mi designación es para terminar el ciclo, le faltan 3 años y 3 meses, es justo a medio término de las administraciones presidenciales. Sí. El diseño del periodo de tiempo del gobernador tiene el propósito de que esté 3 años en una administración y 3 años en la siguiente. Sí.
A mí me tocó ocupar los 4 años que le quedaban cuando dejó la posición el doctor Carstens. Me tocó entrar, él estuvo 2 años de ese periodo y en mi caso corresponden los 4 siguientes. Y sí puede ser electo gobernador. Sí, en su caso cumplo con los requisitos de ley y sería lo mismo, es facultad del Ejecutivo y ratificada por el Senado, es la misma condición. Bien, pues Alejandro, muchas gracias por contestarme el teléfono, muy interesante todos estos datos, te lo aprecio mucho. Joaquín, un saludo, muy buenas tardes. Un abrazo, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México.